Hola, muy buenos días. Gracias a todos ustedes que nos siguen por la radio, la televisión y las redes sociales en su programa Con Salud. Estamos comenzando la temporada de Adviento, Navidad, fin de año, muchas celebraciones y con ello viene también la pirotecnia. Sabemos que nosotros por muchos años, a pesar que se han hecho esfuerzos en algunas corporaciones municipales, para el caso acá en el Distrito Central, para evitar el uso de pólvora, esto continúa dándose a nivel nacional y con ello el problema no es la pirotecnia, el problema es la mala manipulación de ella y por ende las secuelas que lleva al causar daños en adultos y especialmente en los más vulnerables que son los niños. Para hablar de este tema de niños quemados me acompaña el doctor Darío Zúñiga, bienvenido. Hola. Doctor, mucho gusto. Desde la pediatría, pues a usted les toca estar viendo esto de frente todo el año, sin embargo la incidencia aumenta para este tiempo. Sí, fíjese que la situación con la pirotecnia viene ya hace muchos años, desde 2006 cuando ya la Corporación Municipal del Distrito Central decide en primer lugar que va a prohibir el uso de la pólvora y también la manipulación, la tenencia, la venta y por supuesto pues que todo el mundo tenga acceso a la pólvora. En ese tiempo del 2006 para atrás nosotros teníamos hasta 130 ingresos entre adultos y niños en el hospital escuela. Esos eran registros del hospital escuela y lo mismo pasaba en el Mario Catarino Rivas en San Pedro Sula. Solo la temporada navideña acarreaba más de 100 personas ingresadas a lo que es la unidad de quemados ya de adultos y niños. Eso pues marca una tendencia, el alcalde decide que va a parar esto, hacen una ordenanza municipal y entonces empieza a disminuir. Ya en el 2007 empezamos a ver que se queman 10 niños. Redujo considerablemente. 15 personas, 14 personas por más de un 80% toda la temporada. La reducción de prácticamente en un 90%, 80-90% se reduce el número de personas quemadas o de eventos. Ahora les llamamos eventos asociados a pólvora porque usted sabe que una quemada pues es afectación de la piel, pero como ya vamos a platicar más adelante, las explosiones provocan pérdida de miembros, pérdida de manos, entonces pérdida de la vida, dependiendo de qué pasó. Recuerda el año 2017, perdón, en que una fábrica de pirotecnia en El Progreso provoca la muerte de 3 personas de un lugar donde se fabricaba pólvora. Entonces definitivamente Navidad pues huele a pólvora, ¿verdad? Entonces ese problema que fue detectado a tiempo, diría yo, muy sabiamente por esa corporación municipal, porque venir de 120 casos a 10 es una situación que ya pues obviamente menores costos, más vida y menos mutilaciones. Eso es muy importante, doctor, porque de repente no nos percatamos de esto. Usted habla del término mutilación, estamos diciendo que se puede cercenar un miembro. Hay personas que incluso de las quemaduras que llevan, o los niños, llegan a perder la vida. Es un proceso aparte de esto traumático si el niño sobrevive a esto porque queda con una secuela de por vida. Sí, definitivamente hemos visto nosotros en los últimos 10 años, desde que inició Fundaniquem, la Fundación del Niño Quemado, pues hemos tenido la oportunidad de ver el comportamiento de las quemaduras en el país, sobre todo en niños. Y nosotros hemos ya atendido hasta hoy, ¿verdad? 28 de noviembre, alrededor de 2.890 niños, desde 2008 que empezó la Fundación de Atención al Niño Quemado. Entonces vemos cómo diferentes pacientes han perdido manos, dedos, hemos tenido amputaciones traumáticas completas y pacientes que han cursado con procesos infecciosos que han tenido su vida al borde de la muerte. Entonces esas son situaciones que definitivamente debemos tener en cuenta al momento de platicar pues de esta situación. Algo bien interesante que lo platicábamos antes de comenzar la entrevista, el programa, doctor, es que de alguna manera nosotros también siendo niños, ¿verdad? Nuestros padres se crecieron con esta tradición, ¿verdad? Una tradición de la quema de pólvora, pero
ocurrían dos fenómenos. Uno era que estábamos en la mayoría de casos acompañados de un adulto. Dos, lo que decíamos, si se iba a manipular la pólvora era con la supervisión de ellos y con la instrucción de cómo hacerlo, o sea, de una forma adecuada. Ahora, lo que ocurre es que muchas veces los padres le dicen al niño, vaya, tenga 200, 100 lempiras, vaya, compre. Y como están en esos lugares, por ejemplo, Occidente produce esto todo el año, la pólvora, ¿verdad? Entonces se compra al criterio, ¿verdad? No importa, no le piden un registro si es mayor de edad, si es niño, no importa esto. Entonces muchas veces decimos erróneamente los padres, y quizás en un acto de imprudencia o irresponsabilidad, que el niño vea como un entretenimiento el uso de la pólvora, pero es un uso inadecuado. Ahora bien, también de repente se dice, bueno, no le voy a dar a mi hijo, no le voy a dar a mi hijo un mortero. Pero la pólvora en sí, hay muchos niños que se han quemado. Usted me refería de un caso de 2017, si no me equivoco, de un niño que andaba pólvora en su ropa. Fíjense ustedes que me decía el doctor que la misma fricción del cuerpo puede hacer que esa pólvora se active y agarre fuego en la ropa de un niño. Sí, y el asunto es que en este caso en particular fue el poliéster de la mallita que trae sus chorcitos, sí. Y entonces en este caso, al ir corriendo él, y la fricción hizo que la pólvora encendiera y le produjo unas quemaduras de 3er grado que estuvo casi un mes con nosotros. Creo que en este sentido, pues, hablábamos de varias cosas. La supervisión de los adultos es muy importante. Sí. También es importante el hecho de enseñarles cómo. Si en ese lugar donde usted vive no hay una ordenanza municipal, sí, entonces supervise a su niño, supervíselo. Vea cuál es el mejor juego para la edad que tiene también. Porque me van a decir, las luces de bengala no son malas, doctor. Mire, tuvimos una niña este año, sí, con nosotros 3 meses y medio. 3 y medio de la pequeña Luciana de 6 añitos. El hermanito estaba jugando con una luz de bengala encendida. Está cerca de su vestidito, se enciende y prácticamente lo que es la silueta del vestido es lo que Luciana se quema. Entonces estamos hablando de que esta situación puso en peligro la vida de esta bebé, sí, de esta tierna. Estuvo 4 meses con nosotros, se infectó, hubo que injertarla en varias ocasiones, la nutrición, el uso de antibióticos, en fin, un costo por arriba del $500,000 de lempiras para el Estado, wow, en el tratamiento de esta paciente. Entonces vemos cómo de repente las quemaduras asociadas o los eventos asociados a pólvora no tienen que ver con la potencia, digamos, de un mortero, sí, o de un triángulo, sí, que pueden mutilar o matar a una persona, peligrosidad, sino que hasta, sí, una luz de bengala puede ser peligrosa. Hemos visto, sí. Entonces un silbador sale volando. Se puede causar un incendio de grandes proporciones, claro, un silbador, una luz de bengala cae, hay de repente maleza, cae, puede ocasionar un incendio, ¿verdad? Que una persona, y la manipulación de esto, aunque de repente no me afecte directamente a mí, yo tiro una cuestión de esto, un artefacto, cae en otra persona que ni siquiera lo estaba haciendo. Entonces hay que tener mucha conciencia de lo que estamos hablando y queremos comenzar este mes de diciembre ratificando que debe haber una mayor responsabilidad de todos, ¿verdad? Correcto. Adultos especialmente. Voy a hacer una pausa, doctor, ¿le parece? A regreso vamos a hablar un poco de algunos casos. Se presentó la semana pasada el caso de un niño en la zona de La Paz que manipuló un mortero. Imagínense, el nombre lo dice, mortero. A mí se me viene la palabra muerte cuando escucho. Eso puede romper las ventanas y vidrios de una casa, incluso una puerta. Imagínense qué pasaría en un miembro tan delicado como una mano. Hacemos una pausa y ya regresamos. Continuamos con el tema de esta mañana. Estamos hablando de los niños quemados con el doctor Darío Zúñiga, pediatra, especialista en este tema. Le ha tocado ya con muchos años de experiencia. Lamentablemente no queremos que esto ocurra, pero hay que hacer conciencia, doctor. La semana anterior llegaba el caso de un niño de La Paz que referíamos esto, que manipuló un mortero. Imagínense, ¿qué edad tiene este niñito? Es un pequeño de 9 años muy que pequeño, sí, manipula un mortero y le estalla en la mano. Ay. Le produce la pérdida, prácticamente la amputa el cuarto y el quinto dedo. Wow. Y esto pues nos produjo bastante
pues ya ve, estamos aquí platicando porque definitivamente creemos que un solo caso, un solo niño, un solo dedo para nosotros es importante. Puede ser mi hijo, puede ser el suyo, puede ser el hijo de quien sea. Sí. Entonces, estamos hablando de un ser humano, claro, que ya perdió la puntita de su cuarto y quinto dedo de la mano derecha. Entonces, queremos decirle a la gente, nos dice, es que se lo encontró en la calle. Esa es la excusa típica de los padres. Entonces, ¿cómo va a creer que de los 10 casos, el año pasado tuvimos 14 casos, 17 casos en total, me van a decir que todos encontraron el cohete? O sea, ninguno lo fue a comprar, del cielo le cayó el cohete. Entonces, no es cierto. Entonces, queremos hacer conciencia en los papás que viven, como decía usted. Sí. Si en los lugares que no hay prohibición, entonces que un adulto esté con los niños que están reventando puertas. Sí. Eso es hacer conciencia. Y aquí en Tegucigalpa, San Pedro Sula y Choloma, pues nosotros como papás tenemos que decirle a nuestros hijos, en esta ciudad está prohibido los cohetes. Sí. Porque es una ley. Claro. Debemos enseñarle a nuestros niños a respetar la ley. Sí. Si ellos... tenemos que decirles, no, aquí no se puede. No, es que creo que aquí el adulto tiene el control total, porque el niño no maneja ni efectivo para comprarlo. Entonces, quien le proporciona el dinero, si lo va a comprar, es el adulto. Sí. Quien se lo da es el adulto. Lo que pasa es que usted sabe, vivimos en esta generación que el mundo le ha llamado por llamarle millennials. Entonces, los millennials son bien independientes para unas cosas y muy dependientes para otras. ¿Verdad? Ese es un tema de conversación aparte. Como pediatra me apasiona eso de las edades, pero creo que entonces nuestros hijos son independientes para unas cosas y para otras, y para otras cosas no. Pero entonces cuando yo compré, yo hice, necesito comprar, pero es el papá, como dice usted, o la mamá, el que le proporciona. Sí. Entonces, voy a comprar, voy a hacer, ¿verdad? Esa independencia me gusta, pero sí tiene que ser bien controlada, porque en este tiempo, entonces, así como otras prohibiciones que nosotros hacemos para nuestros hijos, el cuidado del cigarro, drogas, alcohol, pues la pólvora entra en ellas también. Sí. Somos nosotros los adultos los que tenemos que enseñarles a nuestros hijos. Sí. Y yo creo que aquí los medios de comunicación, los papás, los maestros, las autoridades, el policía, el bombero, el doctor, la enfermera, todos son las personas que nuestros hijos miran. Sí. Y nuestros niños crecen con esas figuras, y esas figuras tenemos que dar el ejemplo. Sí. Tenemos que enseñar, tenemos que educar, tenemos que interesarnos no solo en mi hijo, en el hijo del vecino, en el hijo en cualquier niño que veo en la calle. Tengo que estar interesado en él. Debemos cambiar la mentalidad, doctor. Se invierten miles, millones, me atrevería a decir, de lempiras en pólvora, y a pesar que hay una prohibición en el Distrito Central, Tegucigalpa arde a las 12 de la noche, y a veces esta pirotecnia se extiende hasta 1 o 2 horas continuas. Entonces se dice, ¿cómo es posible que haya tanta manipulación de pólvora en un lugar donde está prohibido? Pareciera que esto, como está prohibido, entonces quiero hacerlo. Es paradójico y es bastante terrible, porque nos tiene que dar una idea de quiénes somos entonces. Porque para mí es interesante lo que usted dice. Todavía en los programas de televisión, después de la Navidad, hay foros enteros, completos, de 1 hora, 2 horas, platicando, bomberos, policías, doctores, sobre este tema con ustedes. Ardió Tegucigalpa, óigame. El año antepasado era una celebración terrible. Entonces dice, bueno, que sea controlada. Yo creo que estadísticamente seguimos teniendo buenos números, porque cuando decimos 15 casos, pues suenan muy pocos para la relación de población que tenemos. No obstante, cuando ya, si fuera un hijito de nosotros, un sobrinito, o alguien que conocemos, y vemos su mano perdida, o que no va a poder escribir. Imagínense perder el dedo pulgar. El dedo pulgar implica el 75% de la función de la mano. Imagínense. Está considerada del dedo gordito. Del dedo gordito. Y está considerada la mano como una extensión directa de nuestro cerebro. Sí. O sea, nuestras manos son nuestros pensamientos hechos.
Sí, claro. Entonces, perder un dedo gordo, un dedo pulgar, implica algo terrible. Imagínese esta mano bien comprometida. Sí, muy comprometida. Usted la ve bastante comprometida, que con rehabilitación pues se recupera, pero estamos hablando de cuánto tiempo. Sí. Usted misma me decía, doctor, yo me quemé. Sí. ¿Cuánto tiempo dura? ¿Cuánto tiene usted la memoria del dolor? Nunca se olvida, doctor. Así es. Y recuerdo que las curaciones, yo le expresaba al doctor que me quemé siendo una niña a los entre 8 y 9 años. No fue por pólvora, fue con un aceite caliente, igual un descuido de un adulto llevó a esta quemadura. Por eso le digo que es importante que el adulto esté ahí presente. Me llevó a esa quemadura, yo estuve con mi brazo imposibilitado por 8 meses, no lo podía. Afortunadamente recuperé la movilidad con el tiempo, terapias, eran unas curaciones muy dolorosas. Tuve que hacer actividades con mi otra mano, ¿verdad? Después de ser diestra pasé a escribir con la izquierda, porque difícilmente no podía ni lo más básico, peinarme, cepillarme mis dientes. Imagínense ya esto cuando estamos hablando de la mano entera, ¿verdad? Correcto, pero usted decía algo muy importante, alimentarse, peinarse. Lo básico. ¿Cuál es la limitación? Imagínese la limitación que tenía usted en sus articulaciones del codo y de la muñeca. Sí. Entonces, las implicaciones que tiene una quemadura son otro tema de conversación, pero es bastante decirlo ahorita. El solo hecho de caminar, de poder agarrar un lápiz, de poder agarrar el cepillo de dientes, el peine, solamente eso tan sencillo. Entonces ya implica la limitación funcional de los niños cuando sufren una quemadura. Como usted decía, el proceso de rehabilitación de las quemaduras conlleva prácticamente 2 años completos el poder recuperar el 90% o el 95% de la funcionalidad de las articulaciones. 2 años. 2 años. Proceso largo. Un proceso muy largo. Durante la hospitalización, dependiendo de qué tipo de quemadura tengan, es un tiempo prudencial. Las quemaduras grado 3, pues, son las más difíciles de curar, más tiempo. Pero aquí es donde está la pólvora implicada. La pólvora llega a producir fuego o no, o flama. El fuego arde a 2700 grados centígrados. El agua hirviendo está a 100 grados centígrados, pero nuestro cuerpo con 67 grados centígrados puede sufrir una quemadura grado 3 si se expone 1 segundo. Es de todo sabido que reaccionamos al fuego, inmediatamente apartamos nuestro cuerpo. Sí. Es una cuestión inmediata, nuestro cuerpo es tan sabio, pero la exposición por más de 2 segundos con fuego puede producir quemaduras de 3er grado y destruir prácticamente los tejidos. Así que, hablando de pólvora, pues definitivamente produce quemaduras de 3er grado. Sí. Cuando ya hablamos de rompimiento de hueso, por ejemplo, algunos autores dicen grado 4, o sea, algo extremo. Sí. Entonces, perder una mano, perder un dedo, perder la vida, yo creo que todos recordamos estas ventas de cohetes en la isla, sí, que iban desde el estadio hasta la primera avenida, sí, y no era extraño escuchar, se quemaron 10 puestos, sí, se quemó una persona, se murió una persona del incendio que hubo de cohetes. Yo creo que cuando yo era niño sí recuerdo estos eventos bastante catastróficos. Hoy que trabajo con niños quemados me doy cuenta de que la prevención es muy importante. Las quemaduras son en un 100% prevenibles. Eso es muy importante, doctor. Es algo que usted, sí, y yo podemos decirlo. Si tenemos el cuidado debido, no vamos a sufrir. No va a ocurrir. Así es. No va a ocurrir. Y como adultos estamos llamados y obligados a proteger la integridad de los niños. ¿Verdad? Ya que estamos hablando de los niños quemados. Tengo que hacer una breve pausa, doctor. Al regreso hablaremos un poco también la incidencia en las quemaduras por otro tipo, que no son por la pólvora, pero sí sabemos que se dan quemaduras y a veces absurdas. Dice, ¿cómo es posible que un niño se quemara, que haya metido la mano en un fogón, que haya metido la mano en una olla caliente? Pues son cosas que ocurren lamentablemente en cuestiones de segundos. Hacemos una pausa y ya regresamos con el tema niños quemados. Continuamos en su programa Con Salud en compañía del doctor Darío Zúñiga, pediatra.
Estamos hablando de los niños quemados, ya hemos mencionado un poco las quemaduras por pirotecnia. Vamos a hablar un poco acerca de los daños más adelantito, doctor, de los daños que se causan. Ya hablamos un poco de lo psicológico, pero en cuestión de funciones lo vamos a comentar un poco también. ¿Qué pasa con las otras quemaduras? ¿Cuál es la incidencia que se presenta en el materno y en el hospital de niños quemados? Quemaduras que no son precisamente por pirotecnia o pólvora. Dice que nosotros ahora tenemos una estadística bien interesante. Nuestros casos han aumentado en primer lugar. Como Hospital de Niños Quemados, desde el 8 de septiembre del 2018, hemos atendido más de 560 niños. Wow. Mientras que en el materno infantil atendíamos, siempre como Fundaniquem, atendíamos alrededor de 300 niños por año. 2008 a 2018, 280, 300, 320, en promedio 300 niños por año. Pero ya 2019, hasta hoy 28 de noviembre, nosotros estamos ingresando alrededor de 3 niños cada 2 días. 3 niños cada 3 niños ingresan cada 2 días al Hospital de Niños Quemados. Wow. Y esto pues tiene que ver con el hecho de que ya tenemos un hospital especializado en esto, y entonces el resto de hospitales de la red de Honduras nos refieren los casos más graves. Hemos tenido que viajar por ellos también a diferentes ciudades del país. En este sentido, pues quiero decirle que las escaldaduras o las quemaduras asociadas a líquidos calientes ocupan el primer lugar. Del 65 al 70% de las quemaduras que hemos ingresado en este último año tienen que ver con líquidos calientes. Sí. Estos líquidos calientes tienen una característica. El café es la primera causa. El café. El café caliente. Yo le decía hace unos instantes de que el agua hierve a 100 grados. Sí. Pero nosotros tomamos un café caliente, más o menos a 85 grados. Wow. Sí. A esa temperatura nos gusta tomar el café. En estas tiendas donde venden café, sí, tienen un termómetro. Usted puede pedir que le diga, démelo tibio, usted a 60 grados. Pero entonces esta situación es bien interesante, sí, porque implica que son segundos los que basta para que provoque daño el café. Sí. En segundo lugar está la sopa de frijoles. Sopa de frijoles. Sí. Y en tercer lugar tenemos las sopas instantáneas. ¿Sopa instantánea, sí, doctor? Sí, porque ¿esas sopitas de vaso, de tallarín? La ponen en el micro, la calientan en el agua y ya le sirven a los niños. Entonces ese es algo típico, quemaduras que cae sobre el rostro de los niños, que va hacia el pecho o que va hacia la parte de la espalda. Son bastante frecuentes y bastante comunes. Ahora, los niños pequeños se afectan más porque es evidente que su área de superficie es mayor que la de nosotros. ¿Qué significa eso? Que a usted y a mí nos puede caer un agua caliente en el muslo, en la pierna, y esto pues nos va a afectar un pedacito. Pero en un bebé es toda la piernita. Entonces el área de superficie es mayor en ellos. Entonces un vaso con una taza con café caliente va a afectar más a un niño que a un adulto. Entonces en ese sentido pues por eso es que son más frecuentes. Sí. Ahora, siguen en orden de frecuencia las quemaduras por flama o por fuego. De allí otro tipo de líquidos como aceite y manteca caliente también son frecuentes, y algunos otros líquidos calientes un poquito más densos como la miel de caña. Sí. La melaza nos ha producido estragos en 3-4 pacientes este año. Las quemaduras por electricidad, y este año hemos tenido alrededor de 2 pacientes que han sufrido quemaduras eléctricas naturalmente, por rayo. Sí. ¿Verdad? Bastante interesantes, porque son quemaduras bien potentes. Sí. Si caen directamente sobre el cuerpo son fatales, sí, mortales, ¿verdad? Creo que la electrofulguración es alguna distancia que tiene que haber entre donde cae el rayo, sí, y donde está la persona que sufre. Entonces hemos tenido, y son adolescentes, generalmente son niños grandes, sí, adolescentes que ya tienen trabajo en el campo, que los mandan a pastorear las vacas, que los mandan a traer comida para el ganado. Entonces ya son niños grandes que tienen que ver con esto. Pero sí, ese es el orden, las escaldaduras siguen siendo sí, la primera causa. Y aquí es donde yo quería llegar. Las escaldaduras o líquidos calientes son la primera causa. Eso significa que la cocina
Es un es el peligro. sitio más delicioso de la casa y más peligroso para nuestros niños. Me contaba el caso de una pequeñita de apenas 3 años, a ver si le contamos a la gente que nos escucha. Sí, doctor. recién anoche ingresamos una niña que sufrió una quemadura de 2º grado A, pero en la articulación de la rodilla izquierda. ¿Qué pasó? Que cayó sobre una ollita de donde están cocinando el maíz para hacer tortillas y hundió la rodilla. Es decir, se quiso agarrar de algo y cayó y metió la rodilla en esta olla. Gracias a Dios esa olla era pequeña, Sí. ¿verdad? Porque si hubiera sido más grande, entonces ahí se derrama, cae sobre su cuerpo, hubiera sido un desastre. Pero este líquido caliente del maíz que se cocina con cal para hacer tortillas, hemos tenido más de 20 casos en el año. Wow. O sea, esto es algo común. Sí. Yo quiero decirlo aquí, a quien me esté viendo, yo sé que usted cocina su maíz en la olla que tiene orejas, que lo baja al piso, agarra un palo, lo revuelve, luego lo cuela y lo lleva al molino. Esa es la historia de nuestras tortillas. Pero hagan eso sin niños alrededor. Sí. Háganlo en una hora que no estén los niños. Es decir, la cocina se convierte ahorita en un peligro. Sí. Y diciembre, aquí es donde quería llegar, diciembre, aparte de la pólvora, ¿no? Pues es todo lo demás. Todas Tamales, las cocinas, todo. torrejas, Todo tiene que ver pollito, con calor, con todo temperaturas tiene que ver. altas. Y con esta cultura nuestra, culinaria, bastante peculiar de diciembre. Entonces hay gente que se dedica al comercio de comida, entonces hace fuegos provisionales en los patios de su casa. Entonces hay que tener cuidado con los niños. Hay que hacer el fuego que va a hacer, hágalo en una zona donde no vayan sus niños. Marque las prohibiciones bien concretas con sus niños de no acercarse cuando se está cocinando o déjenlos a cuidado de alguien. Sí. Porque esto es bien importante. Si vamos a cocinar, pues tenemos que tomar todas estas precauciones. Sí. Y obviamente los niños van a la cocina porque yo le digo a la gente, bueno, es que imagínense un niño de 2 a 5 años. La cocina huele rico. No mide el peligro tampoco que pueda haber, no lo sabe. Miren, la cocina huele rico, ahí suenan las ollas, ahí hay siempre gente platicando, ahí alrededor de la cocina hay toda una cultura familiar que debemos pensar en ella. Entonces, el cuidado en la cocina debe ser extremo. Tenemos la demostración, más de 560 casos en un año, nos tiene que hacer pensar a nosotros que definitivamente las quemaduras son un problema de salud pública. De esos 560 casos, le puedo decir yo que 75 han estado en peligro de muerte y que los otros casos han sido pues casos de 2 a 7 días de hospitalización y que han sido pues manejados así. Doctor, tengo una pregunta con este tipo de quemaduras con líquidos bastante calientes. ¿Podría poner en peligro la vida del niño aparte de la integridad de sus tejidos? Es decir, la temperatura alta podría afectar órganos en el niño. Sí, las quemaduras como se clasifican en quemaduras grado 1, 2 y 3, pero nosotros tenemos un mapa del cuerpo, entonces el 100% es toda nuestra piel. Entonces, cuando ya se quema un 10% de esa piel, el niño tiene que ser ingresado en un hospital. Sí. Cuando ya se quema el 15%, ya necesita líquidos especiales en la vena. Cuando se quema de un 20 o más, se considera gran quemado. Entonces, la palabra gran quemado en medicina es unidad de cuidados intensivos. Entonces, la piel es el órgano más grande del cuerpo. Es nuestra primera barrera de defensa. Sí. Entonces, cuando se quema, cuando se pierde su integridad, los órganos internos se ven expuestos, pero en el sentido de que las infecciones pueden entrar por esa entrada. Sí. Y entonces ya se compromete todo nuestro cuerpo porque la infección, la sepsis grave o las infecciones graves en los quemados pueden producir la muerte. De hecho, la muerte que se registraban o que se han registrado tienen que ver con la pérdida de líquidos, ¿verdad? Choque hipovolémico y muerte, y posteriormente las infecciones asociadas a estas quemaduras.
Esto lo quería apuntar bien ahorita en este momento, antes de Fundaniquem y después de Fundaniquem. Sí. Antes de Fundaniquem, por año, del 2008 hacia atrás, morían alrededor de 16 a 17 niños por año. Muertes por quemaduras. Muertes de todo por tipo quemaduras. de quemaduras. Sí. Quemadura, infección grave, sepsis, muerte. Sí. Esa era la línea de vida y muerte. Después de Fundaniquem, nosotros tenemos una mortalidad de 0.45, que quiere decir que mueren un niño por cada 200 o 300 niños quemados. Qué bueno, doctor. Sí. Ha sido un trabajo arduo. Aún hay mucho que hacer porque sabemos que son pocos los profesionales que están en estas áreas y lamentablemente pues la demanda va en aumento y como dice usted, es un hospital de niños quemados de referencia, los remiten de otras zonas del país y los profesionales, si bien son muy buenos, especialistas en esto, pero no dan abasto de repente con la cantidad de la demanda que hay de niños. Sí, creo que el futuro de los niños quemados pues es tener un hospital que los podamos atender, tener todas las facilidades para hacerlo, pero también el futuro tiene que ver ahora con el qué vamos a hacer nosotros en las comunidades, qué vamos a hacer los medios de comunicación, maestros, sí, y todos nosotros. Definitivamente la mentalidad de nuestro país va a cambiar en la medida que nosotros sí. eduquemos a nuestros hijos. Y yo creo que esta educación, doctor, debe comenzar no a final de año, noviembre, diciembre, debe ser durante todo el año, donde haya participación de las corporaciones municipales, escuelas, colegios, donde se instruya de esta manera al niño para que el niño vaya teniendo el criterio de la peligrosidad que existe con todos estos elementos, tanto la pirotecnia como la manipulación de objetos o cosas calientes. Así es. Voy a hacer una breve pausa, doctor, en un momento regresamos, vamos a hablar ahora al regreso, qué es lo que siente o cuál es la sensación que experimenta un niño con una quemadura para que usted entienda mucho mejor el tema. Ya regresamos. Continuamos en su programa Con Salud con el doctor Darío Zúñiga, médico pediatra, que nos está hablando acerca de los niños quemados. Pero es importante que conozcamos, doctor, de fuera, qué exactamente se siente una quemadura. O sea, qué va a experimentar ese niño. Yo le decía, doctor, bueno, tenemos el reflejo, de repente yo puedo tocar este bote y está caliente y hasta que mi cerebro me da la orden quito la mano. Pero en un niño ocurre así también esta acción de quitar la mano o la reacción al calor de la misma forma que en un adulto. Sí, es decir, el retiro es inmediato. Sí. El retiro es inmediato, esos son milésimas de segundo, ¿verdad? En los que la propiocepción, la sensación de calor viaja al cerebro y regresa y retira. Sí. Entonces eso sucede igual en cualquier edad, lo único que también la oportunidad que haya, ¿no? Por ejemplo, hemos tenido pacientes que han estado en una cama y que son un bebé de 6, 7 meses o de 2 meses, tuvimos uno de 2 meses, hijo de niños, decía yo. Es que ustedes son 2 niños que tuvieron un niño, porque la mami tenía 15 años y el papá tenía 17. No, es niños. Y entonces eso provocó para mí una bastante chocante, pero igual dejaron el niño en la cama, dejan un candil a un lado, cae sobre la cama, se incendia la cámara. La reacción, el bebé, aunque haya querido moverse, tiene 2 meses. Es muy pequeño. Entonces es muy pequeño. Entonces depende de la edad del niño, de la circunstancia que esté. Generalmente se retiran, pero también depende de con qué se queman, ¿verdad? Si cae sobre el cuerpo, aunque busque cómo se nota en la... Sí. Ajá, entonces eso es bien importante. La otra situación, en el fuego, pues depende cómo es, porque por ejemplo hemos tenido niños que se han parado en cenizas. Sí. Entonces se paran en la ceniza, saltan, pero caen en otro, entonces se quema la planta de los pies y eso es bastante doloroso, bastante... O sea que sí es igual la reacción, sí, pero dependiendo de la gente, causal. Sí, doctor, hay una sensación de ardor, es un punzón. ¿Qué es lo que siente? ¿Va a depender del tipo de quemadura que experimenta el niño? Vamos a decirlo así, todos nos hemos quemado con el sol. Sí. Entonces las quemaduras grado 1 son muy dolorosas. Usted no se puede poner ni la ropa. Arde, y le dura de 3 a 5 días. Sí. Arde y duele. Sí. Entonces esa es la primera.
En la quemadura grado 2 hay una sensación de dolor un poquito más profundo y bastante intenso. El niño llora y llora y llora y llora. Es una cuestión súper dolorosa. En la quemadura grado 3, en primera instancia, se mueren las terminaciones nerviosas. Entonces hay una zona de no dolor. No dolor. A pesar que el cuadro se mire... Pero no. es que eso es solo la primera. Esa es la yo le digo, Sí. yo no sé por qué el libro de medicina dice esto. Digo yo, no hay dolor. Sí. No hay dolor en la zona, pero alrededor hay inflamación y hay dolor. Sí. Entonces el paciente le duele. Y en los niños hay una sensación de dolor asociada a lo que miro. Sí. Entonces, me miro que tengo sangre, me duele. Diferente de nosotros los adultos. Pero los niños sí tienen una visión diferente. Claro. Dependiendo cómo me miro, siento más dolor. Así es. Entonces, por eso nosotros practicamos la técnica cerrada, que es la de vendaje, porque los niños, no me miro, no me duele. Entonces siente ahí, sabe que tiene algo extraño, Sí. se mira extraño porque tiene una venda o está con una máscara, pero no le duele porque no se ve. Sí. Entonces en los niños es un poquito diferente. Sí. Doctor, esta piel, por ejemplo, en el caso, en la experiencia que tuve con la quemadura, la piel se me inflamó, se formó como una especie de burbuja de agua. Es como una reacción de protección que tiene la piel. ¿Ocurre en todos los casos o solo en algunos? Es una inflamación y Sí. una destrucción del tejido ahí, en la que al hacerse estas bulas o ampollas o flictenas, se llenan de un líquido, pero es que ese líquido es plasma, proteínas, agua, electrolitos, es todo lo que nuestro cuerpo está guardando. Entonces, en algún momento se rompe, puede llegar a romperse y pues es una especie de protección de nuestro cuerpo, pero es la reacción normal del calor, se inflama nuestro cuerpo, se inflama la piel. Entonces eso ya, cuando hay esas bulas es una quemadura de segundo grado, puede ser A o B. Generalmente cuando están en bulas todavía o están en flictenas es una quemadura grado 2A, y eso pues dependiendo, como le decía, de la superficie corporal que se haya quemado, o sea un 10%, hay que llevarlo a un hospital y hay que ingresarlo. Sí. También se ingresan todos los niños o todas las personas que sufren quemaduras en áreas de flexión. Todas las articulaciones. Tenemos en pantalla una quemadura de segundo grado A. Usted ve cómo Ese tiene por sol. pequeñas bulitas, Sí, sí. ¿verdad? Pequeñas ampollitas en medio y ese enrojecimiento. Si es por sol, entonces es una quemadura grado 1, ¿verdad? Esa es muy dolorosa, Sí. tarda 5 días en curarse, y el tratamiento pues son cremas hidratantes. Sí. Ahí la que usted quiera utilizar, pero son cremas hidratantes, y también manejo del dolor e hidratación. Porque la piel quemada, dependiendo de cuánto se quema, produce deshidratación, porque ahí se pierde agua. Sí. Bastante. Entonces eso es importante decirlo. Doctor, después de este proceso, una vez que el niño recibe sus primeros cuidados, que es muy importante también, que el manejo primordial que se le da al niño no es el más indicado. Generalmente vienen de áreas rurales, les ponen dentrífico, pasta dental en las quemaduras, le ponen café, yo he escuchado, le ponen, parece absurdo, tierra u otro tipo de cosas que lejos de ayudar, pues, lodo. Sí. Les ponen sábila, y yo les pregunto, y se los digo aquí, no podemos poner la sábila que tenemos en el patio si no la lavo con agua y jabón. Pero generalmente la lavan solo con agua, la cortan con el cuchillo que cortan la carne, que no lo lavaron con agua y jabón, entonces ahí lo van a poner en la piel que está abierta. Sí. Entonces ese es un foco de entrada de infecciones. No podemos hacer eso. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Que usted agarre una sábana, un trapito, una gasa, le ponga agua al tiempo y la ponga encima y lo lleve al doctor. Eso es lo más importante, doctor. Pues hemos llegado al final. Yo creo que durante todo el mes vamos a procurar, en la medida de su tiempo, sabemos que pasa muy ocupadito también, podamos hacer una segunda exposición, ¿verdad?, con las personas, para que no pierdan el de vista este tan importante tema. Claro que sí. Gracias, Muchas doctor. gracias. En la parte privada también lo podemos localizar. Estamos frente al Hospital Materno Infantil, en el consultorio médico Tegucigalpa. Ustedes pueden ahí ubicarlos. Excelente, gracias, doctor, que tenga un excelente día y éxito, ¿verdad? Y esperamos que realmente
haya conciencia de todas las personas respecto a las quemaduras. No estamos exentos los adultos, incluso días atrás un muchacho manipuló un mortero y también perdió los dedos de la mano por la manipulación de estos. Adultos y niños corremos peligro si no hay una forma adecuada. Lo mejor es no usar pirotecnia o evitar el contacto con cosas muy calientes. Gracias por haberme acompañado. Les recuerdo, pueden ver siempre el programa de lunes a viernes a las 10 de la mañana. Hasta pronto.